noches. La DGA solo presupuesta en 2015 2 millones de euros más que el ejercicio anterior para los 7.500 dependientes en espera. En este grupo de personas se incluyen los 4.500 beneficiarios con la ayuda ya aprobada, pero que aún no perciben, y otros 3.000 que deberían integrarse en el sistema en julio de 2015. Analizaremos con nuestros invitados esta información y hablaremos de la propuesta no de ley que ayer Partido Socialista, Junta y Izquierda Unida presentaron en las Cortes, instando a la DGA a iniciar el proyecto de un colegio público y no uno concertado, como propone el Partido Popular. Y terminaremos el programa de esta noche hablando de los desplazamientos de los parlamentarios en el Congreso. La Cámara Baja seguirá ocultando el gasto y las razones de los viajes de los diputados. Para tratar estos temas esta noche nos acompañan Julio Calvo, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pascual Moreno, médico. Buenas noches. Buenas noches, Teresa. Y Pilar Hervía, diputada del Partido Socialista. Buenas noches. Buenas noches. Comenzamos nuestro programa de esta noche hablando del presupuesto que el Ejecutivo Autonómico destinará a los dependientes el próximo año. Una cantidad que supone 2,25 millones más que el año pasado, en total 151 millones, pero que parece insuficiente para los 7.500 beneficiarios que esperan percibir una prestación que ya tienen reconocida. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto, Julio? Pues sí, evidentemente es una cantidad insuficiente para cubrir todas las necesidades de esta gente, pero no debemos olvidar que precisamente en una situación de crisis como la que nos encontramos, los presupuestos de la comunidad autónoma se han ido reduciendo paulatinamente. De hecho, desde el año 2005, en que gobernaba el Partido Socialista, los presupuestos fueron en ese año de 5.600 millones de euros, algo más de 5.600 millones. Y ahora nos estamos moviendo, en el 2015 van a ser, o hay presupuestados del orden de 4.300 millones, es decir, 1.300 millones de euros menos. Estamos hablando de que ahora mismo estamos rondando el 76% del presupuesto que había hace 10, 11 años. Y si además tenemos en cuenta que hay un IPC acumulado del 20%, en términos reales nos estamos moviendo con unos presupuestos que son en torno a un 40 o un 50, están en ese rango entre el 40 y el 50% en términos reales, insisto, de los que había hace una década. Claro, con estas restricciones presupuestarias enormes, en que hay que luchar con el déficit de una manera desesperada para de una vez por todas tratar de reducir la deuda que nos atenaza, hay que seguir cubriendo todas las necesidades. En aquellos años no había ley de dependencia ni había que afrontar este gasto, pero hay que seguir cubriendo los gastos de sanidad, los gastos de educación, etcétera, etcétera. Y
presupuesto que en términos reales está rondando entre el 40 y el 50% del que había hace 10 años. Es por lo tanto un problema ciertamente endiablado de resolver, pero que se está tratando de resolver, obviamente. Pascual. Yo creo que con la ley de dependencias este gobierno autonómico y el gobierno central lo está haciendo muy mal, ¿no? Yo sinceramente creo que además se tratan de vender lugares comunes de que la ley de dependencia no es aplicable, de que no hay financiación y la mayor parte de los estudios a los que por otra parte están aficionados este gobierno a recurrir cuando les son favorables demuestran que la ley de dependencia era aplicable, que había fondos para hacerlos, que tienen mucho más que ver con coordinar los servicios sociales y también sanitarios de una comunidad autónoma y que además tenía un impacto directo en generación de puestos de trabajo y por lo tanto de capacidad económica desde la comunidad. La ley de dependencia calculaba, y además esto después se ha corroborado por estudios, que la inversión de 1 millón de euros en dependencia significa aproximadamente entre 30 y 35 puestos de trabajo. Y puestos de trabajo además cualificados y no deslocalizables. No vamos a tener una amenaza de que mañana cojan la fábrica de Opel y la lleven a otro sitio. Es decir, estos son puestos que además en un territorio, en una comunidad autónoma como Aragón, muy dispersa y muy envejecida, debería ser una prioridad absoluta de la comunidad autónoma. Yo, sinceramente, ya sé que esto es políticamente poco correcto, pero cuando una comunidad autónoma tiene que gobernar incluso la austeridad, como bien decía Julio, lo que tiene que decir es dónde sí y dónde no. Y yo creo que, por ejemplo, la dependencia es mucho más prioritaria para esta comunidad autónoma que invertir en otro tipo de cuestiones en los que sí que se ha decidido desde el punto de vista presupuestario invertir. Incluso aún más, los ahorros que podía suponer en el sistema sanitario, el que una población envejecida que ya no requiere tanto de los hospitales de agudos, sino que lo que requiere fundamentalmente desde servicios sociales y sociosanitarios, ese ahorro que podía repercutir en términos de sanidad se está aplazando de forma además muy poco responsable. Es decir, al final el problema es que el sistema sanitario rompe sus costuras porque el paciente que tenemos es un paciente que gracias a Dios, gracias al éxito del sistema sanitario, dura más, pero cuando dura más requiere mucho más servicio sanitario. Pero ese servicio sanitario en parte sería sustituible por otro tipo de soporte social, a veces que tiene un coste muy inferior. Yo doy otro lado también políticamente incorrecto. La provincia de Teruel se beneficiaría mucho más de una radical aplicación de la ley de dependencia que de construir un hospital de agudos. Pero ya sé que un día alguien fue por ahí y prometió un hospital y ahora cualquiera da marcha atrás. Pero lo que habría que hacer desde el punto de vista sociosanitario y desde el punto de vista de impacto ciudadano está claro, es muy obvio, es mucho más necesario reformar el hospital que existe porque Teruel tiene un hospital, que parece que es que no lo tenga. Teruel tiene un hospital, se puede reformar el hospital que tiene, nos puede aguantar 10,
15 años más, y mientras tanto aplicar correctamente la ley de dependencia en muchas zonas dispersas, que el problema que tienen no es no poder acceder al hospital, que acceden y lo tienen. El problema que tienen es que la ley de dependencia les deja absolutamente apartados de alguna manera de los servicios sociales que tenían que tener para poder mantener su dignidad como personas. En una comunidad como esta, tan envejecida, para mí esto es de cajón. Sí, yo creo que hay temas y asuntos en los que claramente se distingue con muchísima clarividencia las apuestas en este país y en esta comunidad autónoma del Partido Popular, de la derecha y del Partido Socialista. La ley de la dependencia nació en el año 2006, empezó a aplicarse en el 2007, porque en ese momento gobernábamos los socialistas, creímos que era un clamor social que había que crear, que generar una ley que atendiese a los más frágiles por edad, a los más frágiles por discapacidad o bien por ambas cosas. Durante los años que estuvimos gobernando, nosotros hicimos una apuesta clara y decidida por aplicar correctamente esta ley. Y es verdad que desde el año 2011, cuando entra al gobierno Mariano Rajoy y aquí entra la señora Rudy, esa prioridad que nosotros entendíamos que había que llevar a cabo como cuarto pilar del Estado se ha venido abajo. Aragón, por ejemplo, por concretarnos más en esta comunidad autónoma, en años pasados éramos la segunda comunidad autónoma que mejor aplicaba la ley de la dependencia, y 3 años más tarde, 3 años después del gobierno de Luisa Fernanda Rudy, es la segunda comunidad autónoma por detrás en que más está, digamos, recortando, más está dilapidando esta ley de la dependencia. Como comentabas al principio, Teresa, es verdad que hay aproximadamente 7.700 personas esperando cobrar esa ayuda, pero no olvidemos que en el año 2015, en julio, van a entrar a este nuevo modelo de dependencia, los dependientes moderados, con lo cual nos vamos a encontrar con un montante de 16.000 personas a los que el gobierno, en este caso el gobierno de la comunidad autónoma, no está dando respuesta, y tampoco está dando respuesta porque, entre otras cosas, además de que aquí no se está gestionando bien, en el gobierno de España no se lo están tomando en serio y tampoco les están facilitando a través de los presupuestos partida a las comunidades autónomas para que puedan atender a los dependientes. Es verdad que la señora Luisa Fernanda Rudy siempre ha dicho de esta ley que era una ley bien intencionada, pero inasumible, y que ella no es partidaria de las prestaciones, pero sí de los servicios. Y claro, si en los servicios fuéramos comunidades autónomas punteras y lo estuviéramos haciendo bien, me valdría, pero el problema es que en este momento los aragoneses no están recibiendo ni prestaciones ni servicios. Julio. Bien, reducir la aplicación de la ley de la dependencia
transferencia de la dependencia a una hipotética creación de puestos de trabajo, que seguramente sería real, me parece que es una simplificación, creo que bastante demagógica, si me permites. No. Yo lo que digo Disculpa, efectivamente. Es que estamos invirtiendo en No. que queremos Sí, por supuesto que se crearían puestos de trabajo. Yo sobre eso no me cabe ninguna duda. Pero ¿con qué se pagan? Evidentemente con fondos públicos. Unos fondos públicos que es que hoy día no los hay. Sí que los hay. Hoy día no los hay. No, o los hay, pero muchísimo menos que los que había hace una década. Estamos hablando de que los presupuestos del gobierno de Aragón desde el año 2008, gobernaba el Partido Socialista entonces, no han hecho sino descender. Y este año, por fin, en el 2015... Es vuestro partido que gobierna en el Sí, claro, pero no han hecho sino descender. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, han disminuido lógicamente los ingresos de todas las administraciones públicas. Y entonces bajo los ingresos de dónde proceden, los ingresos de las administraciones públicas, ¿de dónde proceden? ¿Y por qué los bajamos? ¿De dónde proceden? Proceden de los impuestos que pagan los ciudadanos fundamentalmente, y en una menor medida del endeudamiento. Un endeudamiento al que evidentemente hay que poner coto de una vez si no queremos precipitarnos ya definitivamente en la ruina. Estamos hablando entonces de que con unos recursos muchísimo más limitados que los que disponíamos hace una década, es verdad, esos son datos objetivos irrefutables. Hoy día las administraciones públicas, todas, incluido el gobierno de Aragón, tienen unos presupuestos muchísimo menores. He dicho antes la cifra, en torno a un 40 o un 50% menores que hace una década. Y sin embargo tienen que seguir prestando los mismos servicios públicos, más prestaciones, porque en aquel entonces no había ley de dependencia, pero se está intentando hacer, que evidentemente es un problema de asignación de recursos, por supuesto, pero desde luego esos problemas de asignación de recursos Marcelino Iglesias no los tuvo en su momento, o no los tuvo con la gravedad con los que se tienen ahora. O sea, eso es indudable. Desde luego, lo que no podemos hacer es el milagro de los panes y los peces. Desde luego no existe. Ya hubiéramos querido nosotros gobernar con las alegrías presupuestarias de que disfrutó el Partido Socialista en tiempos. Estaremos de acuerdo que primero vuestro consejero de Economía estos días decía que no hay que volverse loco con esto de alcanzar una reducción del déficit. Bueno, pues yo entiendo que claro, cuando no existe esa obsesión es porque por otro lado lo que se quiere es decir, oye, vamos a seguir prestando servicios
eso sea lo prioritario. Entonces, tendríais la oportunidad que la carta de presentación que tenemos todos los partidos políticos, que son nuestros presupuestos generales del Estado, perdón, nuestros presupuestos generales aquí en la comunidad autónoma, siguiese claramente cuál es la prioridad. Y el tema de la dependencia, desde que lleváis gobernando esta comunidad, que ya son 3 años, ningún año le habéis dedicado la importancia que se merece. La prueba está que hay casi un 30% del total de los dependientes en Aragón que siguen sin cobrar ayuda, teniendo reconocida la dependencia. Dentro de un rato, si da tiempo, hablaremos, creo, de la reivindicación del Partido Socialista y de otros partidos de que se haga un colegio público en Valdespartera en lugar de un colegio concertado. Bien, ¿de dónde sale el presupuesto para hacer un colegio público? Evidentemente de los impuestos de los ciudadanos. O los dedicamos a la dependencia o los dedicamos a... Lo que no se puede es estar pidiendo todo, sí. Claro, pero No, es que no queréis hacer ni colegio público ni dependencia. no, es que está muy bien desde la oposición, y es además una posición relativamente fácil y cómoda, es la de pedir. Y vamos a pedir colegio público en Valdespartera, vamos a pedir ley de dependencia, vamos a pedir que además se reduzca el déficit, etcétera. Yo he dicho que los presupuestos hay que gestionarlos. Y gestionar en política significa tomar decisiones a veces complicadas. Sí. Yo, Y elegir prioridades. efectivamente. Sí. Y yo creo que este gobierno no ha puesto como prioridad la ley de dependencia. Obviamente no la ha puesto. Ha bajado 36 millones de euros desde que gobierna la dotación que tiene para los servicios sociales. Eso es lo que ha hecho. Esa es la realidad. Y mientras, y te voy a decir una cosa, Pilar decía una cosa que es cierto, que en general las comunidades autónomas vinculadas al Partido Popular en muchos casos se han tomado demasiado poco en serio los servicios sociales. Pero va por barrios. En La Rioja, que ha sufrido la misma crisis que yo sepa que este país, no creo que sea una isla desde el punto de vista político. En La Rioja, que gobierna el Partido Popular desde hace mucho tiempo, en La Rioja se han incrementado los presupuestos en gasto social. Y de hecho ha pasado a ser, después del País Vasco y Navarra, que tienen, como tú bien sabes, sistema fiscal propio, la comunidad autónoma que más dinero destina a los servicios sanitarios. Luego, esto es una cuestión de voluntad política. Ya está. Entonces, o me lo gasto en una cosa, como tú bien decías, o me lo gasto en una cosa, o me lo gasto en otra. Pero el problema es que aquí las prioridades de gasto nunca son las que tienen que ver con esta cuestión. Pero bien, lo que sí que es cierto es que hoy estamos manejando unos presupuestos muy inferiores. Entonces, yo pongo en duda esas cifras que planteas. no, estas cifras están sacadas de sanidad pública durante 8 años. Durante 8 años el presupuesto sanitario no hizo más que crecer. Y además de forma llamativa. Luego, por tanto, me llama la atención que, teniendo en cuenta que el gasto sanitario es hasta el 35% del gasto
estos son datos Habría que oficiales. desagregarlos si hubiera que corresponden y ver qué parte de la transferencia de capital, ver qué parte de las inversiones, Otra de las cuestiones es que ahora, por ejemplo, se está pagando una deuda muy superior a la que se pagaba hace años. Mira, Julio, Y y eso, esto te interesa, porque tú eres concejal del ayuntamiento. sí, La comunidad autónoma que menos dinero destina desde la comunidad autónoma a transferencias a los ayuntamientos para gestión de servicios sociales es Aragón, que destina un 8%, mientras que la media en España es un 28%. La diferencia es llamativa. Esto es la realidad. ¿Y eso qué ocurre? ¿Qué pasa? Que los ayuntamientos, y lo sabes bien, tienen que sustituir la tarea que tienen que desempeñar, lo que además, según esa ley que habéis aprobado de competencias entre ayuntamientos y comunidades autónomas, le corresponde a la comunidad autónoma. Esto es el mundo al revés. Bueno, vamos a dejar aquí el primer tema porque si no se nos va el tiempo. Vamos a centrarnos ahora en nuestra ciudad, en Zaragoza, concretamente en el barrio de Valdespartera. La polémica por la construcción de un colegio concertado en una parcela de suelo público en este barrio, tal y como plantea el Partido Popular, está servida. De hecho, ayer en las Cortes, Partido Socialista, Junta de Izquierda Unida presentaron una proposición no de ley para que el centro finalmente sea público. Los vecinos, por su parte, en este caso la Asociación Arqueros, han mostrado ya su valoración positiva en el caso de que el centro finalmente sea concertado, aunque apuntan a la necesidad de la creación de más centros públicos por el exceso de demanda en esta zona. ¿Cuál creéis que puede ser la mejor opción para los vecinos de estos barrios del sur, Pilar? Pues, para mí la mejor opción, porque además la gente que estamos trabajando, estamos en este momento ocupando algún puesto de responsabilidad en las instituciones públicas, es dar un servicio público, que es el servicio universal y gratuito para todos. Es verdad, con lo que comentabais en Valdespartera, yo casi lo definiría en un titular. Si un colegio privado quiere instalarse en Valdespartera, es muy sencillo, que compre el suelo y lo pague y se instale. Ahora bien, en estos momentos en Valdespartera hay cedidos 5 parcelas. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo desde las Cortes de Aragón, ayer una proposición de ley, es que el gobierno instale allí un colegio público, que es la educación de todos los aragoneses, que es un servicio público y gratuito para todos los ciudadanos que viven allí. Por lo tanto, esa sería mi primera valoración. Y además, no sé si ha sido ayer o hoy, porque ya me lío un poco con las fechas, en la propia Junta de Distritos de Casablanca, los vecinos han votado a favor de esta propuesta que hemos apoyado el Partido Socialista, Izquierda Unida y Junta Aragonesista, y sin embargo ha votado en contra de la propuesta del Partido Popular para que
la situación que están viviendo las familias de allí ahora es muy gravosa. Tengamos en cuenta que los chavales salen de su casa a las 8 menos 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde no pueden regresar a sus domicilios por la vuelta que tiene que dar la ruta escolar. Eso se evitaría si se hubiera hecho una buena planificación de centros y las familias pudieran disfrutarlo, porque es un derecho que se consigue a través de los presupuestos de poder tener allí un colegio público. Julio. El tema de la planificación. Evidentemente estamos sufriendo la falta de planificación de los gobiernos anteriores. Aquí en Zaragoza se sabe perfectamente cuáles son los barrios en crecimiento, se saben desde hace muchos años. Hay un estudio del ayuntamiento en donde claramente están definidos Rosales del Canal, Valdesparte, Arcos Sur y Parque Goya, fundamentalmente como los barrios de crecimiento en donde va a hacer falta, hacía falta y entonces se preveía que haría falta plazas escolares. El servicio educativo se presta, lo dice la ley, y es así, tanto con centros públicos como concertados, como privados concertados. Ahora mismo parece ser que hay varias ofertas y hay interés por varias empresas dedicadas a la educación, varios que están dispuestas a invertir del orden de 16 millones de euros y han prometido o han ofrecido la creación de unos 200 puestos de trabajo. Van a se satisfarían de esta manera las necesidades educativas de estas zonas, porque se ofrecerían un montón de puestos escolares y además han ofrecido el poner a disposición de esos barrios las zonas las zonas deportivas que fueran a crear. Yo no veo ningún problema en que se puedan ceder parcelas en esas condiciones. Es más, ahora mismo la ciudad de Zaragoza está llena de edificios de equipamientos municipales cedidos a empresas privadas de todo tipo, desde tipo deportivo, cultural, y el ayuntamiento, en este caso además el ayuntamiento no ha invertido ni un euro en un solar, porque no tiene por qué invertir. Sin embargo, el ayuntamiento aquí ha creado equipamientos, ha creado edificios, ha construido edificios, algunos muy caros, que luego se han cedido simplemente con concesiones a 15, 20 o 25 años. Y estoy hablando, yo que sé, el Teatro de las Esquinas, el edificio de Cero Emisiones, el Centro Musical Las Armas, centros deportivos con gimnasios, piscinas cubiertas, etcétera, etcétera. Todo esto lo ha construido el ayuntamiento con fondos públicos, y a continuación se ha hecho una concesión administrativa a 15, 20 o 25 años a empresas que lógicamente tienen a
obcecación, y del sectarismo ideológico entre la educación privada y la educación pública. Yo no entiendo sinceramente esta negativa a que una entidad privada, una empresa privada pueda invertir en un suelo público que además no se cede, o sea, no se les otorga, no se les da, sino que se cedería en las mismas condiciones en que ahora mismo se han cedido multitud de equipamientos públicos en Zaragoza. Pues yo comparto con Julio que hay un debate público-privado en este tipo de cuestiones que es muy movilista y muy absurdo, que se produce en otros sectores también. Yo creo que un colegio privado es un colegio privado y un colegio concertado es un colegio público. Es un colegio financiado con fondos públicos y donde el derecho a la educación, que está garantizado por la Constitución, y por cierto el de elección de los padres, que también está en la Constitución, se plantea igual que se puede plantear en un centro financiado por fondos públicos, porque los dos son eso, colegios financiados por centros públicos. Es decir, yo creo que si la red educativa en su momento no tenía capacidad de absorber, la red pública no tenía capacidad de absorber la demanda educativa que tiene este país, y se opta por un modelo en el que de forma mixta se pueden proveer los servicios, lo que tiene que hacer la autoridad educativa es mantener criterios de cuál debe ser la manera de prestar esos servicios educativos a través de su capacidad legislativa y de su capacidad normativa, y por tanto efectivamente pues valorar que el plan educativo del centro no puede salirse de los márgenes que nos da a todos la Constitución, de que no se puede efectivamente probablemente manejar criterios de sectarismo, etcétera, etcétera. En eso estoy completamente de acuerdo. Más aún, yo en esta mesa he dicho que para mí la existencia de retos educativos, como en un momento determinado se planteaba, se acabaría el día que si tenemos un 10% de población inmigrante, hubiera una obligación marcada desde la administración educativa de que ningún colegio puede tener menos de un 8% y ningún colegio puede tener más de un 15%. Y si hay que tomar medidas para que eso se pueda producir, que es fácil y que la gente que sabe de educación sabe que se puede hacer, efectivamente hace falta en algunos casos dinero para dar apoyo a esos centros educativos, esto sería factible. Lo que no puede ser efectivamente es que un colegio que está financiado con dinero público no se someta de alguna manera a una serie de criterios marcados por la administración, criterios que deben ser lo más objetivos posibles y lo menos marcados por cuestionamientos de pura ideología. Pero por tanto, yo sí que lo creo, que si hay una oferta clara y esa oferta es controlable desde la administración, igual que damos la concesión de otro tipo de servicios, no me parece inadecuado, porque sí que creo, y en eso le doy la razón a Julio, que como en otros sectores hay una contaminación ideológica, pero también hay una contaminación en el que los intereses tienen más que ver con
Valdespartera más cole van a ir el día 2 de diciembre a intervenir en las Cortes de Aragón para manifestar su posición favorable a la construcción de un colegio público. Yo no hablaría de sectarismo, yo simplemente hablaría de apuestas políticas ideológicas. Yo, desde luego, frente a la educación pública o a la educación concertada, como socialista me siento, digamos, más próxima, más cercana a la educación pública. Yo ya sé que la educación concertada es servicio público, porque además así lo recogimos nosotros en la LOE, la Ley de Educación, que ha sido derogada por el Partido Popular, pero efectivamente yo, si tengo unas demandas de familias de Zaragoza, mi primera respuesta como dirigente político para atender a esas demandas de esa familia de escolarización será a través de un colegio público, porque primero el suelo es público, me lo ofrece el ayuntamiento, que es una institución pública, y por supuesto querría cubrir esas necesidades de esas familias a través de un servicio público. Y además es curioso que a la llegada de este colegio concertado, la escuela concertada de esta comunidad autónoma no haya salido en ningún momento manifestándose a favor de que existiera este colegio. Por algo será. Bueno, yo no creo que la escuela concertada tenga que manifestarse a favor o en contra de ningún colegio en Valdespartera. Lo que sí que es cierto, vuelvo a insistir. Además, yo no tengo ninguna duda. Además, lo han dicho en la consejera de Educación. Se hará un colegio público en Valdespartera, pero cuando se pueda hacer. De momento hay una oferta tangible y ya inmediata que podría ponerse en marcha en breve y que solucionaría el problema de escolarización en ese sector. Bueno, terminamos ahora sí nuestro programa de hoy con los desplazamientos de los parlamentarios y las razones de los mismos desde el Congreso. A pesar de toda la polémica surgida en los últimos días, se seguirá ocultando el gasto y las razones de esos viajes de los diputados. Solo se publicará cada 3 meses el coste global de los desplazamientos. Muy brevemente, ¿qué os parece esta medida, Pascual? Pues yo, a ver, para mí es una cuestión de pura higiene política en los momentos en los que estamos. Yo creo que probablemente en algunos casos también nos estamos pasando de frenada, ¿no? De alguna manera con esta exigencia de transparencia. Pero yo creo que en el momento en el que estamos, que al menos haya un mecanismo claro de que los ciudadanos tengan garantías de que la utilización de esos fondos públicos se está haciendo de forma correcta, es lo mínimo que se puede pedir, ¿no? El otro día yo veía en la televisión una entrevista al presidente del Parlamento de Dinamarca y yo se la mandaría el vídeo para que la vieran en los iPads estos que tienen los próximos días como deberes a
son bienvenidos y cuantos más haya, mejor. Ahora mismo se suscita el debate de quién debe controlar, si los grupos parlamentarios o la presidencia de la Cámara. Yo la verdad es que es un tema en el que no tengo mucha opinión, no tengo una opinión muy fundada. Lo que sí que es cierto es que yo estoy a favor de la máxima transparencia y de los máximos controles del gasto público. Eso por encima de todo. Bueno, pues yo como diputada, por supuesto, absolutamente de acuerdo que cada vez pongamos encima de la mesa medidas que mejoren la transparencia, el control y la publicidad de lo que hacemos los diputados. Faltaría más. Ahora bien, es verdad que seguramente este debate que tenemos encima de la mesa viene suscitado por el asunto de Monago, ¿no? Creo que no es comparable, también lo diré. Yo soy diputada y les puedo asegurar que lo que yo conozco es que la mayoría de los diputados hacemos un trabajo decente y honesto, nos movemos en nuestra circunscripción, en mi caso el de Zaragoza, y a veces te toca salir de esta circunscripción porque tengas que hacer un acto, un evento. No hay un despilfarro de gasto público, porque nosotros utilizamos, digamos, ese presupuesto de la Cámara para hacer nuestra actividad. Ahora bien, cuando se encuentran casos como el que hemos encontrado, el caso Monago, donde nos ha mentido a todos los ciudadanos con 3 versiones distintas, yo entiendo que la gente a más nos pida más transparencia y nos pida desde luego más control, y por supuesto bienvenido sea. Nosotros además, aparte de lo aprobado, el Partido Socialista va a detallar todos los viajes que los diputados hagamos fuera de nuestra circunscripción para que los ciudadanos lo puedan conocer, y por supuesto a motus propio cada uno en nuestra agenda pública pondremos todos los viajes que hacemos a lo largo de la semana. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a los tres. A ustedes les dejamos ahora con el programa Play Zaragoza y después el programa